Hola, sean bienvenidos a este tutorial sobre la redacción de un ensayo. He escrito que a lo largo de nuestra vida, tanto académica como profesional, se nos solicita escribir en numerosas ocasiones, pero que muchas veces presenta un gran desafío en su composición, ya sea por falta de fundamentos sobre él o por bloqueos creativos. Es por eso que hoy desglosaremos su teoría para ponerla en práctica, y también desglosaremos un ejemplo. Veremos qué es y para qué nos sirve. Sin más dilación, demos inicio. Primeramente, ¿qué es un ensayo? Y bueno, un ensayo lo podemos definir como un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema, desde el punto de vista particular de su autor. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, como muchos otros escritos de diversas índoles. Como muchos lo diferencian por características que además denotan su género. Dentro de estas características tenemos a dos tipos fundamentales. Primeramente, las externas, que se pueden entender como aquellas que son identificables a simple vista, es decir, sin aplicar un proceso de análisis profundo a nuestra lectura. Después tenemos a las internas, que son aquellas que solo podemos apreciar una vez hayamos culminado de leer analíticamente el ensayo. Las características comprendidas para el caso del ensayo son, dentro de las internas, que expresan una perspectiva sobre el tema tratado, es decir, retratan el punto de vista del autor sobre el tema. Además, ofrecen comentarios fundamentados y presentan una tesis. En este se argumentan los motivos por los cuales se refuta o alude una idea sobre el tema. Además, organizan las ideas, las estructuran de manera coherente. De esta manera logramos comunicar exitosamente nuestros pensamientos al autor. Además, exploramos posibilidades con el esclarecimiento de un tema. El debate no solo se limita a denotar, sino que amplía sus horizontes y propone soluciones o cambios. Aplica un debate. Además de compartir ideas con el público lector y convencerlo de la validez de un punto de vista, lo más importante de esto es que el ensayo busca aludir al lector a cambiar su punto de vista, haciendo uso de prototipos textuales argumentativos y funciones de la lengua, como la apelativa o la referencial. Además, emplea función apelativa, como mencionábamos, y, justamente retomando el punto anterior, con su uso seduce en el lector. Además, indica la tesis que sostiene. Esto hace que se denoten las ideas que abole o soporta el autor. Y bueno, también parte de lo que le da al autor al ensayo es un estilo característico. Y esto se traduce como la manera particular de redactar con base a la personalidad del autor. Además, este mismo emplea vocabulario elevado, ya sean neologismos, tecnicismos o arcaísmos, con el fin de adecuar el texto a una cierta audiencia, a la audiencia a la que se quiere referir el autor. Y bueno, finalmente, dentro de las características internas es que utilizan figuras literarias para mantener la atención y retener la atención del lector. Esto consiste en la implementación de recursos literarios, como la antítesis, por ejemplo, donde contrastamos una idea y su contraria para dar tensión y capturar la atención del lector. Además, dentro de las características externas encontramos a que posee un planteamiento, que es donde se presenta el tema sobre el que el autor va a ofrecer su punto de vista. Posee un desarrollo donde se expone y analiza el tema elegido, se fundamenta con razones y se apoya con citas de autores prestigiosos. Lo que apoyamos aquí y sustentamos es la tesis. Y finalmente, en la conclusión, se emite un juicio o valoración del tema analizado y sugerencias de solución. También poseemos un título que demarca, da los primeros indicios de lo que sea nuestro ensayo, y un epígrafe, que al fin y al cabo es la cita o sentencia que sirve para sintetizar, ilustrar o dar luz sobre las ideas que van a desarrollarse a lo largo del escrito, es decir, nuestro ensayo. Bueno, conocida la teoría detrás del ensayo, pasemos a su metodología de redacción. Primeramente, empezaremos con el tema, ya que es la base de nuestro ensayo. Tenemos que elegir un tema apasionante, de novedad y controversial sobre todo, para capturar más lectores o, en su defecto, trabajar con el tema que nos sea asignado. Después de elegido el tema, lo tenemos que delimitar, ya que el ensayo no es de vasta intensidad para desarrollarlo. Por ejemplo, si hablamos de marketing, podemos focalizarlo a su aplicación a las redes sociales. El objetivo aquí, con este o con cualquier otro tema, es delimitarlo y enfocarlo. Con nuestro tema ya bien delimitado, pasaremos a plasmar nuestra tesis, nuestros pensamientos, converger nuestra opinión sobre el tema dentro de una postura. Eso es lo que será nuestra tesis, que, con argumentos bien fundamentados, buscaremos validar e inducir al lector a adoptar durante el desarrollo. Y bueno, ya estamos a un paso de iniciar la redacción,
pero antes debemos de recapitular ciertos elementos importantes para considerar dentro de ella. Primeramente, debemos hacer uso completo de figuras retóricas y prototipos textuales, con el fin último de enriquecer la atención e intriga que nuestro ensayo genera. Otro ejemplo de esto es la literación, que servirá como medio inconsciente de persuasión al autor. También debemos hacer uso de las propiedades textuales, es decir, debemos darle coherencia al ensayo, de tal manera que transmita la información de una manera clara, ordenada y comprensible. Debemos mantener el texto con una buena cohesión. Esto permitirá que los enunciados se relacionen correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Finalmente, debemos adecuarlo. Con esto nos referimos a adecuar los elementos como el vocabulario empleado a la audiencia referida. Si lo dirigimos a un comité científico, por ejemplo, debemos actuar en subsecuencia y especializar nuestro vocabulario. Por el contrario, si lo queremos divulgar a una audiencia más general, debemos de normalizar el vocabulario y hacerlo lo más amigable posible para todos los lectores, ya que hay que valorizar llegar al lector con nuestras ideas antes de ahuyentarlo, pues ese es el fin de un ensayo. Ahora entramos en el apartado de redacción, donde aplicaremos todo lo que hemos discutido. El título. Y bueno, ensayo sin título no es ensayo. Este debe de ser sugestivo y motivante, de tal forma que llame la atención al lector. Debe ser pertinente y coherente con el cuerpo del ensayo. Debe resumir de manera enérgica a dónde apunta nuestro ensayo. Después tenemos a la introducción o el planteamiento, que es una de las partes fundamentales del mismo, para poder cautivar, atrapar o hechizar al lector. Esta se hace a partir de una opinión, de una pregunta, de una hipótesis o de un pensamiento metafórico. Es aquí donde empezaremos a dar luz a la tesis que presentamos. Define el tema, además, con un breve enunciado, generalmente en la primera línea del párrafo, que es donde se plasma la idea principal para capturar al lector. Después, tenemos el desarrollo del cuerpo. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y periféricas, que se estructuran según la clase de párrafos que se utilicen, las cuales, acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y también registros, lograrán sustentar la tesis principal del ensayo. Enuncia aspectos positivos o negativos del tema y objeciones si llegarán a existir. También tenemos a la conclusión. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o una hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desarrollar a través del proceso argumentativo una justificación o finalidad de esta tesis. Y bueno, se le debe de dar los pensamientos finales sobre su autor en este párrafo, pues es la conclusión de nuestro ensayo. Ahora, veremos ejemplificado y demostrado todo lo que anteriormente retratamos en el siguiente. Empezaremos por el título. Podemos ver que este nos da una premisa sobre el tema, en este caso efectos a largo plazo de la COVID-19, un tema de relevancia y actualidad, sin duda. Y esto atrae la mirada del lector, por lo que cumplimos los objetivos, obtenemos una primicia y un llamado a la lectura. Después, seguimos con un epígrafe. Esta misma retrata una primicia sobre el tema. Si antes vimos la palabra neurológicos, ahora se nos hace referencia a la importancia del cerebro, del mismo tema. Nos da el primer vistazo al ensayo. Comenzamos a adentrarnos en la redacción y podemos ver que la primera línea expone una problemática y, junto a todo el párrafo que consideraríamos la introducción, exponen la tesis sobre los efectos a corto y largo plazo de la COVID-19, citando a un afamado investigador clínico. Para darle pie a la tesis, claro. Comenzamos a adentrarnos en el primer párrafo, después de la introducción, que sería el segundo, en donde se justificará la tesis expuesta dentro de la introducción, que, como vimos, habla sobre los efectos que nadie toma en cuenta de esta enfermedad, los neurológicos. Y bueno, desde el segundo al tercer párrafo se nos habla y alude a reflexionar sobre los efectos colaterales de la COVID-19, conocidos como Long COVID o COVID largo. Además, cita fuentes como la neuróloga de la Universidad de Yale, esto con el fin de darle base a la tesis, en este caso, dar pie a que los efectos verdaderamente son una realidad. Y bueno, durante el cuarto párrafo retoma una de las fuentes de la introducción, el director del Centro Clínico Nacional de Trastornos Neurológicos de los Estados Unidos, y expone los daños que representan estos efectos adversos al cerebro, además de darnos bases para entender la naturaleza de estos efectos. Bueno, durante el quinto y el sexto párrafo, ahora tenemos totalmente otra cara de la moneda, pues podemos ver que se plantea más evidencia sobre lo que la tesis indica. Sin embargo, se empieza a prototipar de manera argumentativa ciertas frases para generar tensión e interrogantes al lector.
que bien pueden ser resueltas o no en las conclusiones o conforme avance el desarrollo. Y bueno, en el séptimo párrafo vemos lo que retomamos hace un momento, y es que Semengüe responde a la duda generada en los dos anteriores párrafos sobre el origen de estos efectos, saciando la necesidad por saber e inculcando la idea al lector de que el ensayo tiene coherencia, de que tiene un hilo, y que conforme lo vaya leyendo va a encontrar más respuestas, por lo que lo mantiene al pie de nuestro ensayo y de la lectura. Finalmente llegamos al octavo y por ende último párrafo, la conclusión. Dentro de este podemos observar desde la primera línea una devastadora conclusión. Palabras clave son desafortunadamente, que incita al lector en entrar en un plano de suspenso. Por ejemplo, ¿a qué vendrá esa palabra? Que incita al lector en entrar donde la conclusión lo necesita, es decir, a un resumen de manera general expuesta y donde no se termina la tesis, donde podemos observar que se termina de una manera interrogativa, sin refutar ni aceptar nada de lo anteriormente planteado. Estamos invitando a la reflexión al lector. Es ahí donde nos damos cuenta que se le ha dado un final sorpresivo, con la finalidad de generar una reflexión al lector, incertidumbre y duda, descubriendo a la vez la intención comunicativa que este mismo posee. El lograr seducir al lector para que tome postura consciente frente a esta realidad que, como es de actualidad, tiene un peso muy importante en su vida. Es decir, crear un proceso más allá del de lectura y hacerlo reflexionar y directamente invadir sus estilos de vida y o modificarlos. Y bueno, es así como podemos aplicar, como vemos retratado, todo lo anterior que hemos mencionado, ya sea las características internas y externas de un ensayo, la metodología de redacción que fue aplicada para esto y, en general, cómo crear un ensayo. Ahora, a continuación, veremos unos pequeños tips, pues muchas veces sabemos que dejar fluir las palabras, escribir un ensayo, no es tan fácil como parece. Y bueno, después de haber abarcado teoría y ejemplificándola, ya estás listo para redactar un ensayo. Sin embargo, sabemos que el proceso no es tan sencillo como ponerse delante de un lienzo blanco o delante de nuestro teclado y dejar las palabras fluir. Es por esto que a continuación te presentaré una serie de breves y sencillos consejos para ayudarte a vencer esos bloqueos creativos que muchas veces surgen. Primeramente, aplica la técnica de lluvia de ideas. Así generarás bases teóricas para tu ensayo, a manera de tesis o temas. También aplicable a la hora de redactar tu ensayo y darle una estructura. Eso te permitirá deshacerte de bloqueos creativos. El límite lo pones tú. Segundo, si lo anterior no te resultó, puedes ir a una página de renombre en la categoría en la cual te gustaría redactar tu ensayo. Por ejemplo, si es un ensayo científico, como el que acabamos de ver, podemos recurrir a la afamada revista Science, de la cual te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción, y su journal de noticias. Exploraremos las noticias hasta encontrar un tema de nuestro agrado, que sea de relevancia, novedoso, controversial, para atraer a nuestros lectores. Y también, al ser un medio de información confiable, bases teóricas para arrancar definitivamente nos sobrarán. Tercero, algo de lo que no se habla pero que afecta de manera considerable es el espacio donde redactas o planificas tu ensayo. Procura buscar un lugar tranquilo. Muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor detrae nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. A veces culpamos a lo que no es. Y bueno, estos tips son los que nos ayudarán para dejar las palabras verdaderamente fluir. Y bueno, ahora ya sabemos qué es el ensayo, cómo redactarlo, cómo se visualiza y algunas acciones que podemos tomar para facilitar el proceso de redacción. Brinquemos al siguiente paso. Redactemos un ensayo. Es por eso que te invito a hacerlo, a aplicar todo lo que aprendiste. Y bueno, espero apliques todo lo aprendido en tus futuras redacciones, no solamente de ensayo, sino de cualquier texto que realices y liberes al escritor que llevas dentro. Fue un gusto, mi nombre es Emiliano Sosa Morales y espero verte en otra ocasión. Hasta luego.